Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como les comentaba, en esta parte del programa vamos a conversar con Anabela Abadi. Ella es economista. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, como te comentábamos y como le comentábamos a la audiencia antes de comenzar este bloque, queríamos conversar contigo sobre cuál es la situación que enfrentan en este momento los jubilados y pensionados del país. Son varias las solicitudes que hemos tenido para aclarar este tema por las vías de redes sociales y queríamos conversarlo contigo, que siempre le has hecho seguimiento al tema del ajuste salarial y a cómo ha venido evolucionando en el tiempo. Efectivamente, se trata de quizá uno de los ajustes salariales en porcentajes más altos, pero quizá el más alto que se ha entregado, incluso Hugo Chávez creo que nunca llegó a dar 50% de aumento, pero en una situación económica bastante comprometida y donde quizás es el salario que menos compra. ¿Cómo afecta esto a jubilados y pensionados? Muchos de ellos no tienen una familia, viven y dependen específicamente de lo que es una pensión y en el mejor de los casos pensión y jubilación. Sí, bueno, estos aumentos del salario mínimo atrapan a la economía en un círculo vicioso, porque si bien sabemos que los aumentos son insuficientes, también sabemos que son impagables para el sector privado y para el sector público, sobre todo cuando se hacen los aumentos de salario y del pago de pensiones de vejez de manera aislada y no como parte de un plan integral de reforma macroeconómica. En última instancia, si se hacen aumentos, ya sea de pensiones o de salario mínimo, sin ajustarlos a la productividad del país, va a impactar directamente la inflación y eso va a afectar negativamente no solo a pensionados y jubilados, ni a trabajadores que ganan salario mínimo, sino a todos los trabajadores de la economía. Cuando estamos hablando de los pensionados, ellos no reciben el ticket de alimentación, es decir, ellos quedan en los 22.400 bolívares o 22.500 bolívares que en lo que quedó el salario mínimo. Ellos no reciben ese 42.480 adicionales de ticket de alimentación. Esto era parte de una ley que fue promovida en la Asamblea Nacional y que tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia queda suspendida en los 2 meses de sesiones que fueron suspendidos por el Parlamento Nacional. Esta ley había sido devuelta por el Ejecutivo Nacional al Parlamento para su revisión en cuanto a impacto económico. En este momento, las personas, los adultos mayores, todas estas personas que hoy dependen de una jubilación, que ya dieron todo en el país, que ya trabajaron, que ya se esforzaron, que ya cotizaron, hoy día, ¿a qué tienen derecho con ese aumento de salario? El bono de alimentación o el llamado Cesta Ticket bolivariano socialista es un beneficio que se le da a los trabajadores para cubrir la comida en la jornada de trabajo. Bajo esta premisa, el bono de alimentación no le corresponde a los pensionados y jubilados. Insisto, sabemos que los aumentos de salario mínimo son insuficientes porque no cubren las necesidades básicas de la población. El problema es en sí mismo no cuánto debe ser el aumento del salario mínimo, sino qué está haciendo el gobierno nacional para proteger la capacidad de compra del bolívar. Si esto segundo no ocurre, no importa los aumentos salariales que se hagan, la inflación siempre se los va a comer. Entonces, la solicitud que debe venir hacia el Ejecutivo Nacional no es nada más ajustar el salario mínimo o incluso el bono de alimentación, sino que se apliquen políticas fiscales y monetarias responsables para atacar la inflación. Ayer consultábamos esto con un diputado del Parlamento Nacional y le preguntaba específicamente eso, ¿cuáles son las medidas de fondo que se están tomando para controlar la inflación? Porque al final es la inflación lo que está afectando el poder de compra, no solamente de jubilados y pensionados, de todos los venezolanos. ¿Qué debería ser y cuáles deberían ser esas políticas de fondo que deberían comenzar a tomarse para ir controlando el avance o la escalada de la inflación de manera de que los sueldos puedan en algún momento volver a tener capacidad de compra real? Tenemos una inflación desbordada porque hay demasiado dinero en la calle y esa gran cantidad de dinero que hay en la calle está persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Entonces la política debe venir de los dos lados. Por una parte hay que restringir la cantidad de dinero que circula en la economía, eso pasa por ejemplo por un gasto público más responsable, pero también hay que ver cómo aumentar la producción local. Sí. Por un lado dejamos de imprimir dinero inorgánico, por decir algo, pero no aumentamos la producción, mantenemos el mismo problema. Entonces, las políticas tienen que ser integrales, tiene que ser un plan integral y no es nada más política monetaria, sino también de incentivo a la producción local. Cuando hablas de producción local y de incentivos, estás hablando de aumentar producción y de aportar las herramientas que necesitan los productores. Muchos de estos productores son del sector privado, pero muchas de estas empresas están en manos del sector público. ¿Cómo hacer?
en medio de esta situación? Es bastante complicado porque incluso las empresas que están en manos del sector privado, su proceso productivo está gerenciado de alguna manera por el gobierno central por la gran cantidad de controles que hay. Cuando se hacen encuestas en los sectores industriales sobre las principales trabas para hacer negocio, las primeras que resaltan son las propias regulaciones económicas del gobierno central, desde el control cambiario, el control de precio, la burocracia gubernamental, todo lo que tiene que ver con la legislación laboral. Si eso ya está identificado, pues hay que ir atacando cada uno de esos problemas. Por supuesto, el gran debate entre los economistas es qué es lo que viene primero, en qué orden se da, si se dan de manera aislada o si tiene que ser un plan que abarque todas esas medidas. Cuando estamos hablando de un plan, esto a veces asusta. Venimos hablando de planes, de paquetes desde hace por lo menos 2, 3 años atrás. Generalmente se han satanizado esto. Ya es momento de efectivamente mostrarle al país un plan económico o un paquete de medidas económicas. Sin duda alguna, es necesario un plan integral, y yo insisto en la palabra integral, porque si se toman medidas de, por ejemplo, desmontaje de controles de manera aislada, eso va a ser incluso más negativo para la economía. Entonces, si ya tenemos, insisto, todas estas trabas claramente identificadas, pues hay que sentarse y hay que estudiar cómo hay que irlas desmontando. Puede ser de manera progresiva, puede ser con políticas de shock o automáticas, como algunos economistas lo promueven. Insisto, esto es un gran debate entre los economistas, pero es importante saber que hay economistas que están discutiendo estos temas y es importante que los políticos también lleven esa discusión a la palestra pública. Quisiera ver si es posible, y no sé si has calculado estas cifras, ¿cuál es la capacidad real de compra que se tiene hoy día con un salario mínimo? ¿Cuánto de la población está en un salario mínimo? Siento y recordando cifras de lo que se manejaba por el Instituto Nacional de Estadísticas hasta el año 2012-2013, la mayoría, o por lo menos la mayoría del sector laboral ocupado estaba entre 3 salarios mínimos, entre 2 y 3 salarios mínimos. ¿Esto se ha ido moviendo o ahora son más las personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos? Pues la mayoría de la población formal que debe ganar salario mínimo, los voceros oficiales alegan que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos. Por supuesto, 40% o 39% de la población laboral está en el sector informal, quiere decir que no tienen un sueldo garantizado. Estas actividades han variado en el tiempo e incluso personas que ganan el salario mínimo deben tener un segundo trabajo para poder completar el sueldo mensual. Entonces es muy difícil sacar realmente ese cálculo. En cualquier caso, incluso si decimos que una familia gana 2, 3 y 4 salarios mínimos, sigue siendo poco para lo que cuesta una canasta básica, porque los precios de los productos siguen subiendo dado el nivel de escasez que hay. Ahora, cuando revisamos todas estas datas, la falta de publicación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas de lo que son los índices de pobreza, que esto se haya centralizado por lo que es la vicepresidencia de planificación, que no se estén dando los índices de inflación por parte del Banco Central de Venezuela, que simplemente conozcamos proyecciones por incluso Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo nos está afectando económicamente? ¿Cómo está afectando el país? ¿Es posible planificar? ¿Es posible incluso defender un contrato colectivo hoy día con esta falta de información oficial? Es muy difícil, lo que reina ahorita en Venezuela es la incertidumbre, precisamente porque las cifras oficiales son las que más faltan. Tenemos muchas proyecciones, pero las estadísticas oficiales pueden tardar meses y años en ser publicadas. Eso afecta la planificación no nada más del gobierno y del sector privado, sino incluso de la familia, porque no tienen capacidad de proyectar cuánto debe ser un sueldo o cuánto debo ganar yo en los próximos meses para garantizar la lista escolar o incluso las compras navideñas o comer o comprar las medicinas. Incluso para quien maneja un negocio, establecer precios es imposible bajo esta vía, o establecer o proyectar algo sin tener una información oficial. Sí, el sector privado tiene que proyectar no nada más cómo recuperar lo que gastó en el inventario actual, sino cómo va a reponer ese inventario, cómo yo voy a recomprar mercancía para seguir con mi actividad comercial. Tenemos mucha incertidumbre con el tema cambiario. Muchos del sector privado no tienen acceso a las divisas preferenciales, no sabemos si vienen o no realmente ajustes cambiarios, y en ese panorama es muy difícil proyectar a futuro incluso si la actividad comercial del empresario va a seguir. Ahora, cuando hablas del tema cambiario, también está este tema de la reapertura de la frontera con Colombia. Esta posibilidad o esta
necesidad de buscar un tipo de cambio se está estableciendo en la frontera, ¿eso no demuestra que también es necesario hacia adentro hacer una revisión de lo que es el tipo de cambio al cual se está transando las cosas en el país? Si lo revisas en la frontera, ¿por qué no revisarlo en el país? Porque evidentemente si lo estás revisando ahí es porque es insuficiente y porque es irreal lo que está establecido el día de hoy. Sí, sabemos que los tipos de cambio oficiales no se adaptan a la realidad. El tipo de cambio de ICOM ha subido de manera sustancial, pero desde mediados de julio vemos que volvió a alcanzar un techo. Cuando tenemos una libre movilidad de un tipo de cambio es muy raro que se fijen techos o incluso pisos, deberían flotar libremente. Y en un país donde se vive una recesión como la que atraviesa Venezuela y donde la demanda de bolívares es tan baja, es poco creíble que un tipo de cambio el mercado le ponga un techo. Si se llegase a establecer un tipo de cambio para la frontera como lo que es el DICOM o superior a este, ¿cómo vendrían entonces esos productos aquí? Porque muchos de esos productos no solamente vienen para satisfacer las necesidades de los tachirenses, también vienen para surtir mercados y cosas que no existen en el país o que no se están vendiendo. Bueno, lo importante es saber si ese tipo de cambio que se adopta en las fronteras se puede asumir vía ley de precios justos, es decir, que se le permita al comerciante asumir ese nuevo tipo de cambio y cubrir costos en base a eso. Tenemos una consulta por la vía del Twitter, no sé si la puedes responder, pero nos hacen la consulta de si los médicos también están incluidos dentro de este ajuste salarial. También lo habíamos recibido con otros funcionarios del sector público del país, maestros. Ellos, no sé, algunos tienen contratación colectiva, algunos tienen esos marcos y me imagino que lo que son esas escalas no se deben mover si no es un trabajador específicamente del sector público y de la escala salarial del sector público, de la administración pública como tal. Pero estos sectores que también forman parte, ¿se mueven con este ajuste salarial? Cuando el presidente Maduro hizo el anuncio del 12 de agosto, anunció aumento del salario mínimo, que también aplica a pensionados y jubilados, y aumento de la escala salarial del sector público. Por supuesto, esto tendrá que venir, se tendrán que hacer los ajustes pertinentes en cada uno de los sectores, pero ese anuncio efectivamente se hizo. Entonces, sí sería o sí les aplicaría, aunque tengan contrataciones colectivas aparte. Debería aplicar o por lo menos activarse la revisión de la contratación colectiva. Por supuesto, esto es una medida que viene del gobierno central porque precisamente los salarios vienen fijados vía esos contratos. Otra consulta que siempre tenemos es si esto aplica en las empresas privadas. El ajuste del salario mínimo aplica para todo el sector, a todos los trabajadores del país. Según se publicó en Gaceta Oficial, lo que es el ajuste del salario mínimo, incluso el bono de alimentación, aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Todo trabajador que quede por debajo del salario mínimo debe ser ajustado. Debe ser ajustado al salario mínimo. Todo el que esté por encima de él, no. No necesariamente. Por supuesto, aquellos que ganaban un poco más de salario mínimo y ahora el salario mínimo los alcanza por el tema de progresividad de la escala salarial, probablemente tengan que ser ajustados. Pero de ahí en adelante no necesariamente las demás escalas salariales tienen que ser ajustadas. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Gracias Noticias a ti. Globovisión Economía. Era Anabela Abad y ella también es parte de ODH Grupo Consultor. Nosotros vamos a hacer otra pausa.